Hola, bienvenidos nuevamente a las configuraciones de Moodle. Vamos a continuar con las configuraciones de una evaluación en Moodle. Ingresamos a nuestro curso. Vamos a continuar en este por cuestiones de aprendizaje. Recordamos que acá tenemos nuestra primera evaluación, la que se configuró directamente en el cuestionario. Pero el día de hoy vamos a aprender una diferente evaluación, por ejemplo, trabajarlo de forma aleatoria para que varíe según sea habilitado el cuestionario. Va a variar de acuerdo a cada uno de los estudiantes. O sea, cada vez que el estudiante ingrese va a ser una versión diferente. Para esto, recordemos que previo a iniciar el cuestionario, debemos de tener nuestra base de datos. ¿Y cuál es nuestra base de datos que ya tenemos por acá? Acá tenemos un archivo con preguntas de selección múltiple, preguntas de pareamiento o emparejamiento, como lo identificamos en algunos lugares, falso o verdadero. Esto puede ser una versión de una evaluación escrita, pero lo vamos a colocar en la plataforma. Nos vamos a nuestro curso. Para iniciar a configurar, recordemos que lo primero que debemos hacer es activar edición. Esto nos va a permitir ingresar a todas las configuraciones. Vamos a trabajar un nuevo cuestionario. Seleccionamos añadir una actividad o recurso. Cuestionario, esto ya lo trabajamos en el video anterior. Y para diferenciarlo le vamos a agregar evaluación segunda unidad. Una breve descripción. Cuestionario de prueba. Recordemos que estamos verificando configuración, no contenido. Temporalización. Vamos a dejarlo el 30 de abril, solo como referencia, que aperture a las 16 horas y que cierre el 30 de abril a las 17 horas. Una hora de tiempo. Esto puede o no habilitarse. Vamos a agregarle 60 minutos. El envío se realiza automáticamente. Ya expliqué que esto sí debe quedar así por aquello de que los alumnos olviden guardar y enviar. Categoría de calificación. Acá se le configura la calificación ya en los ajustes del cuestionario. Intentos permitidos, solamente vamos a dejar uno. Esquemas, cada pregunta, navegación libre. Opciones de revisión, ordenar al azar las respuestas, sí. Opciones de revisión, ya expliqué qué es lo que pasa al momento de dejar esto habilitado, pero eso ya es decisión de cada uno de los docentes. Esto se queda intacto, esto sabemos que es el navegador. Restricciones extras sobre los intentos, por el momento no se debe configurar, tomando en cuenta que solo será un intento. Restricciones no le vamos a agregar por el momento. Guardar cambios y regresar. Acá está nuestra hoja donde vamos a plasmar la evaluación. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Ingresamos a evaluación segunda unidad. Se nos habilita esta pestaña. Dice, aún no se han agregado preguntas. Podemos editar cuestionario e ingresar cada pregunta desde el cuestionario, pero hoy vamos a trabajarlo de diferente manera. Vemos entonces los resultados, en este caso es cuando ya haya finalizado el cuestionario, las respuestas detalladas, las estadísticas, las calificaciones manuales cuando se requiera. Roles asignados, permisos, vamos a
cambiar un poquito la imagen. Acá está. Banco de preguntas, que es lo que requerimos. Están las preguntas, las categorías, pero en este momento nuestro banco de preguntas está totalmente vacío. Entonces ingresamos al banco de preguntas y vemos esta pantalla. Por defecto en CS1, recuerdan que este es el nombre corto que le dimos al curso. Estas son las preguntas que ya creamos al momento de crear la primera evaluación. Acá están categorías, podemos importar y exportar. Importar si ya tenemos una base de datos, sin embargo, esto es un poquito más avanzado por la extensión que se debe manejar. Exportar, podemos trasladar esta base de datos a otra plataforma, en este caso Moodle, que esté en otro servidor. Pero el día de hoy vamos a aprender a crear categorías. Seleccionamos entonces categorías y nos da esta opción. Vean. ¿Cómo voy a definir categorías? Categoría, en este caso, nos dice que hay una categoría padre, que es la carpeta o es la maleta general que va a obtener ciertas carpetas, ciertos folders o las categorías de menor nivel. Entonces, en esta categoría padre, que es la principal, vamos a crear la categoría con el nombre que a nosotros se nos facilite identificar. Podemos crear preguntas, selección múltiple. Añadimos categoría y se darán cuenta, acá aparece ya esta categoría. Creamos otra categoría que va a aparecer en la categoría padre, que se va a llamar preguntas, falso o verdadero. La descripción en este caso no es necesaria, pero ustedes deciden si desean configurar, que están acá. Lo que ven acá en 0 es la cantidad de preguntas que vamos a ingresar o agregar. Por último tenemos las preguntas de emparejamiento. Pero recuerdo que hay una serie de preguntas que me puede servir para todos los exámenes. ¿Y cuáles son esos? En este caso son datos personales. Entonces nos damos cuenta que ya aparecen acá. La categoría padre en este caso es esta, por defecto en CC, que es el código del curso, y dentro de este curso nos aparecen esto. Entonces, regresamos a las preguntas, a la pestaña de las preguntas. Esto era lo que les indicaba que aparece cuando es una licencia gratuita. Estas, repito, son las preguntas que habíamos configurado en la categoría padre que creamos directamente en el cuestionario. Pero vamos a empezar a crear las preguntas y clasificarlas dentro de las categorías que son específicamente para el curso de capacitación. Vean, al seleccionar acá nos aparece. Si seleccionamos datos personales, no tenemos pregunta alguna. Entonces empezamos. Esta es la clave. Acá tenemos que tener mucho cuidado qué categoría seleccionamos y prestar mucha atención de este orden o de esta organización de las preguntas. Crear una nueva pregunta. Vamos a seleccionar ensayo por los caracteres que puede tener un nombre y empezamos entonces a crear nuestras preguntas. En este caso, nombres y apellidos. Ingrese sus nombres y apellidos. Esto puede dejarlo por defecto, agregarle 0 o si en este caso hablo de manera general. Acá es donde se le agrega la ponderación de cada una de las preguntas. Dejamos 0 porque se recuerdan que en la ventanita donde aparecía un lápiz, esto se puede modificar. Pero vamos a dejarle de una vez la ponderación. Guardamos, guardar cambios. Guardar cambios y continúe editando es para visualizarlo. Pero en este caso vamos a guardar cambios directamente. Ya nos aparece la primera pregunta. Creamos una segunda pregunta, en este caso ensayo. Número de clave,
Vamos a agregar número de clave. Ingrese su número de clave. Por favor, recordemos que es a manera de práctica. 0, guardar cambios. Acá aparecen las dos. Entonces, vamos a empezar a trabajar ya directamente las preguntas para la evaluación. Pero recuerdo que yo configuré una categoría específicamente para cada tipo de preguntas. Preguntas de selección múltiple. Nos vamos a nuestro cuestionario. Copiamos con control C. Repito, control C. Clic derecho, copiar. O nos vamos al icono que está por acá. ¿Sí? Los atajos del teclado o código ASCII. Control C. Nos vamos a crear nuestra primera pregunta en la categoría selección múltiple. En este caso seleccionamos selección múltiple 01. Pegamos y empezamos entonces a configurar la respuesta. Educación virtual, la vamos a copiar. Les recuerdo que se copia con toda su configuración. ¿Cómo le voy a quitar el subrayado? Porque si no ya le estoy dando la clave al alumno, acá. Y esta es la respuesta correcta, por lo tanto va a obtener un 100% de la calificación. Vamos a copiar las otras posibles respuestas. Recuérdoles esa manera de práctica, por lo tanto no debemos prestarle mucha atención al contenido, porque en algunas ocasiones no corresponde a lo que estamos trabajando, pero es solo por cuestiones de práctica. Guardar cambios. Ya expliqué por qué guardar cambios y editar. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Si se dieron cuenta, se nos desaparecieron las preguntas de datos, pero están guardadas acá, en datos personales. Acá está, número 1. Entonces ya me están marcando cuántas preguntas vamos ingresando. Vamos por la segunda pregunta. Vamos a ingresarlas todas debido a que vamos a construir una evaluación de forma aleatoria. En este caso, recurso humano. Lo que dura este video es lo que va a durar la configuración de la evaluación. En cuanto a configuración, las preguntas son creadas con anterioridad según la evaluación que quieran hacer, ya sea por objetivos o la evaluación por competencias. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Tenemos dos preguntas. Vamos por la tercera. Opción múltiple. Selección múltiple 03. Copiamos la respuesta. En este caso vuelve a ser educación virtual. Le quitamos el subrayado. Esta es la respuesta correcta, por lo tanto tiene 100 puntos. 100%, disculpen. Educación presencial. Guardar cambios. Tenemos esta otra, de la número 4. Vean, ya llevamos 3. Acá podemos editar nuestra pregunta por si nos dimos cuenta que nos confundimos en algo. Entonces acá podemos editar. Al estar evaluando en una plataforma como esta, se sugiere que al finalizar las configuraciones se revise en diferentes oportunidades, debido a que a veces por cuestiones de configuración, al exportarlas, al trasladarlas a otra plataforma, he detectado que se cambian las configuraciones. A veces se corre la fecha, se corre el horario, entonces no podemos arriesgarnos. Sabemos que la responsabilidad de la evaluación a veces es específicamente de nosotros. Es bastante laborioso, comprendo eso. Las actividades que realizamos no son pocas, pero sí tomémonos el tiempo. Son herramientas indispensables para el trabajo virtual.
En algunas ocasiones hay preguntas que requieren un análisis profundo, porque cada uno lo va a analizar desde su punto de vista. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el avance que se tiene en el tipo de educación a veces no es el mismo para todos. Y cada uno responde de acuerdo a su situación. Si yo en este momento yo les hiciese la pregunta, ¿qué ventajas o qué desventajas ha generado la educación virtual para nosotros o para usted? Yo sé que muchos me van a decir que muchas, otras me van a decir que ninguna, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que posicionarnos en el entorno, según el entorno que se está evaluando. Ya tenemos 5 preguntas. Vamos a dejar 5 únicamente. Veamos 5 preguntas de selección múltiple. Entonces empezamos con las de falso o verdadero. Vean, no nos aparece ninguna pregunta aquí, ni una. Entonces empezamos a crear nuestra pregunta. Falso, verdadero, 01. Esta es nuestra primera pregunta. El email permite enviar correos, chatear, recibir mensajes, enviar documentos. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Guardamos cambios. Es mucho más fácil de configurar. Vamos con la pregunta número 2. Falso, verdadero, 02. Principalmente para almacenar archivos de texto online, pero también puede trabajar archivos de texto online, lo que puede ser muy útil en una computadora que no tiene instalado Office. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. En este caso me falta una descripción, pero estamos hablando específicamente de Google Drive. Guardamos cambios. Los documentos en línea utilizando Google Drive, dice, vamos a crear la próxima, que es falso verdadero 03. Repito, los documentos en línea utilizando el Google Drive es una herramienta que puede clasificarse dentro de las TIC por su uso como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo vimos en un tema de clase. Verdadero. Guardar cambios. Google Drive es una aplicación que se puede utilizar como recurso educativo, debido a que permite el almacenamiento en línea de información. Además, dispone de otros recursos como formularios y documentos que se pueden adaptar su utilización en el proceso educativo. Mucho ojo con los términos que en ocasiones utilizamos, porque yo puedo impartir clases en YouTube, yo puedo impartir clases en Facebook, pero no son una plataforma educativa. Mucho ojo con eso. Era lo que les comentaba con relación a que cada uno analiza según su situación. Si yo preguntase, ¿YouTube es una plataforma educativa? Eso es incorrecto, porque YouTube no es plataforma educativa. La puedo utilizar como plataforma educativa. Tampoco es una plataforma para conferencias. Ahí ya tenemos Meet, Zoom, Teams, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mucho ojo con los términos que utilizamos, porque eso nos puede confundir. Vamos a ver la última. 5, vamos a agregar selección falso y verdadero. Esta es verdadera o falsa. Falsa. Guardar cambios. Y por último, el dinamismo es otro aspecto que se debe considerar. Cuando desarrollamos de manera sincrónica un tema o curso, debemos fomentar la participación del alumno y hacerle saber que también es necesaria dicha participación para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de doble vía. A veces solo hablamos y hablamos
y no le damos participación en el alumno. Es una desventaja que tienen algunas aplicaciones, que no podemos interactuar con los alumnos. Entonces, allí es donde debemos ver eso también como unas características de las plataformas educativas. Alguien me mencionaba que Moodle sí tiene plataforma de conferencias. Moodle específicamente hasta este momento no tiene una plataforma de conferencia. Podemos adaptar una aplicación, podemos vincular una aplicación, eso sí es cierto, pero tenemos que tener mucho cuidado con los términos técnicos que utilicemos. Tenemos 6 preguntas de falso o verdadero. ¿Cuál nos falta? Preguntas de emparejamiento. ¿Ve? Nos aparece totalmente vacía. Entonces vamos. Crear una nueva pregunta. Ya sabemos dónde va a guardarse. Agregar. Pueden dar cuenta, acá también podemos trabajar con evaluaciones prácticas. Solo vamos a tener una. Inclusive en esta podemos tener 2, 3 o las que consideremos y al momento de configurarla al azar podemos seleccionar una de todas las que tengamos. Un juego se puede decir de todas las que tengamos. Emparejamiento, vamos a agregar las instrucciones y empezamos a ingresar nuestras preguntas. Conjunto de redes. ¿Cuál es? El internet. Acá estoy agregando, copiar y pegar, nada más. Motor de búsqueda. ¿Cuál es un motor de búsqueda? Puede ser Google, puede ser Mozilla, puede ser Internet Explorer, Maxton Nitro, que es otro navegador que podemos utilizar, pero eso es otro uso, otros temas. Red social, Facebook. Acá no hay ninguna otra red social. Si apareciese Instagram, Twitter, allí sí podría crear confusión en cuanto a los alumnos. ¿Se dieron cuenta? Agregué 3 campos más en blanco. Aplicación de conferencia, ya mencioné algunas, Zoom, Meet. Acá estamos, en este caso es Meet. Herramientas para gestionar clases en línea. Classroom. Ustedes pueden comparar, los que han utilizado Classroom pueden comparar con lo que estamos trabajando en Moodle. Ustedes al final ustedes son los que deciden cuál es el que más se adapta a sus necesidades y cuáles son las que consideran más aptas. Acá hay 6 preguntas, 6 respuestas, pero si vamos a agregar algunos distractores, que son los que tenemos por acá, agregamos 3 campos más y los agregamos aquí. Repito, es solo a manera de aprendizaje de configuración. No nos vamos a detener a analizar las preguntas y las respuestas. Guardar cambios. Ya está nuestro banco de preguntas. ¿Qué corresponde ahora? Vamos a nuestra evaluación, que está por acá. Vamos entonces a editar cuestionario. Esta parte ya la conocemos, es donde vamos a ingresar nuestras preguntas. ¿Cuánto vamos a ponderar? 100 puntos. Empecemos por ahí. Con Enter cerramos. Acá aparece para nuestro encabezado, seleccionar varios elementos, reordenar las preguntas al azar para que las reordene cada vez que sea habilitado, agregar. Agregar una pregunta del banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Una pregunta fue lo que trabajamos con anterioridad. Del banco de preguntas yo voy a ir a seleccionar qué preguntas necesito o una pregunta aleatoria. Aquí viene parte de la magia de la configuración.
¿Se recuerdan dónde guardamos las preguntas de la primera evaluación? Pero en este caso ya tenemos nuestra categoría. Datos personales, emparejamiento, preguntas falso verdadero y preguntas de selección múltiple. ¿Sí? Vamos a agregar las primeras series que es selección múltiple. Voy a empezar primero con esto para que después vean que podemos reordenar todo. Selección múltiple. ¿Cuántas preguntas de las 5 que tengo voy a asignarles a cada alumno? Voy a agregar 3. Esto debe tomarse en cuenta al momento de seleccionar, porque si yo coloco acá 6 por error, no me va a permitir, me permite configurarlas, pero me va a crear un conflicto al momento de publicar. Entonces, de las 5 que tengo, voy a seleccionar 3. Veamos qué pasa. Acá están las 3. Vean, esta figura, este icono aparece diferente porque es pregunta aleatoria. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar otras preguntas aleatorias. Selección múltiple, en este caso, falso o verdadero. ¿Cuántas tengo? En este caso, tengo 6 preguntas. ¿Cuántas voy a agregar? 3, nada más. ¿Vean? Acá está el título de la categoría. Entonces le estoy diciendo que de la categoría, esta, me tome 3 preguntas. Reordenar al azar, esto me va a revolver las preguntas si no tengo sección. Veamos. Y en el caso de emparejamiento solamente tenemos una. Entonces vamos a seleccionar la que tenemos. Emparejamiento, solo tenemos una. Ahí en este caso no nos va a permitir a la aleatoriedad debido a que solamente hay una. Acá ya está casi completo nuestro cuestionario. Pero recuerdo que le tengo que agregar datos. Se me olvidó. Entonces empezamos ya a configurar los que necesitemos. En este caso son encabezados. Vean, al momento de seleccionar acá nos aparece. Entonces vamos a agregar las preguntas de los datos personales. Seleccionamos del banco de preguntas. ¿Qué categoría vamos a utilizar? Datos personales. ¿Cuáles? Aquí sí tenemos que seleccionarlas. Añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Están acá. Pero aparecieron abajo. No hay problema. Solo vamos a arrastrarlas a la siguiente página. Pero vamos a iniciar con los encabezados. Datos personales. ¿Sí? Siguiente encabezado. ¿Cuál es? Un nuevo encabezado. Seleccionamos serie 1, selección múltiple. Con Enter cerramos. Esta pregunta nos quedó para acá. La bajamos. ¿Sí? Acá no importa el orden tomando en cuenta que es aleatorio. Al finalizar veremos por qué. Reordenar las preguntas al azar. Aparte de que hay una aleatoriedad, las va a mezclar. Falso o verdadero. Acá corresponde el otro encabezado. En este caso es la serie 2. Falso o verdadero. Y por último, la serie 3. Emparejamiento. Vamos con las calificaciones, las ponderaciones. Acá tenemos 7
preguntas. ¿Cuántos vamos a ponderarle? 15. Solo es a manera de ejemplo, por favor. Recuérdoles, esto sí tiene que cuadrar con 100 puntos, caso contrario no les va a permitir la calificación y hay un problema que al momento de exportar. Vamos, ¿cuánto nos... vean? Entonces vamos a darle a esta 9 puntos. $10 puntos. ¿100? Sí. Y allí está nuestra evaluación aleatoria. Ahora vamos a la página principal. Vamos a ver cómo quedó nuestra evaluación. Ya saben, en el engranaje, vista previa, comenzar intento. Obviamente esta no cuenta al momento de realizarlo. Acá está. Ingresar datos personales. Siguiente página. Tratemos de recordar qué pregunta aparece acá. ¿Sí? Es un recurso muy importante que permite alcanzar el mejor desarrollo de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Representa un complemento para alcanzar la alta calidad en la educación. Sin él no fuese posible dicho proceso. Recuerdo que es recurso humano. ¿Sí? Vean. Regresemos. Podemos regresar a nuestra página o una nueva previsualización para ver qué pregunta es la que nos despliega en la número 1. Ingrese el número de clave, el número de nombres y apellidos. Vean, en este caso, la primera pregunta dice a la posibilidad de ajustarse en el tiempo, espacio, forma y necesidades, aprender de ustedes, los estudiantes, consideramos que esto es. Ya hay dos variantes. Comencemos una nueva previsualización. Nos vamos directamente al número 3, que es la pregunta 1. Vean, acá nos despliega la misma. Pero, dependiendo la cantidad de ítems que tengamos en nuestro banco de preguntas, así va a ser la aleatoriedad que va a tener. Así va a ser el grado de complejidad que nos va a mostrar le va a mostrar a cada estudiante. Vamos a la hoja 6. Como referencia, vean, acá aparece el dinamismo. Ingresemos nuevamente a otra publicación. Acá ya me cambió. Google Drive es una aplicación que se puede utilizar de recurso. Y así podemos hacer cuantas pruebas queremos, porque no solo va a mezclar las de selección múltiple, sino también va a mezclar las de falso o verdadero. ¿Ven? Acá ya hay 3 variantes. En el caso de emparejamiento, repito, sí se puede trabajar la aleatoriedad, pero podemos tener otros grupos. Acá solo teníamos una combinación o un grupo. Podemos tener los que querramos y darle aleatoriedad. Así que vamos a regresar a nuestra evaluación que queda como cuestionario de prueba. ¿Cómo vamos a ver los resultados? Eso lo vamos a ver en un próximo video. Por lo tanto, invito a las personas que están trabajando en Moodle que trabajemos este tipo de evaluación. En el caso de las personas que tienen ya Moodle con licencia, cambia, según la versión, cambia la posición de los menús. Esto puede que aparezca por acá, pero son pequeños aspectos que a veces tienden a confundirnos. Aunque yo les he comentado en los videos anteriores que estoy a la orden. Cualquier cosa, ustedes pueden escribirme. Por ahí hay algunas personas que ya están configurando su clase en Moodle. Por lo tanto, también vamos a ver cuál es el resultado de esto. Así que nos vemos. Hasta la próxima.